esta gastritis, que puede ser asintomática. Esta inflamación de la mucosa gástrica puede ser asintomática. Sin embargo, si se presentara, básicamente nos estaría hablando de dolor epigástrico, mayormente de tipo urente, la presencia de náusea y constantemente con vómitos. ¿Esto se podría diagnosticar? Sí, por supuesto. ¿A quién recurriríamos? Pues a la técnica endoscópica, por supuesto. ¿Y qué sería importante? ¿Solamente entrar y visualizar? No, ya lo dijimos, necesitamos la biopsia para saber de qué se han infiltrado estas células, si tenemos muchos neutrófilos o si tenemos células plasmáticas y linfocitos. Necesitaríamos también ver que haya suficientes células, bueno, células delta productoras de somatostatina, saber en qué condiciones se encuentran las células parietales, probablemente estén hipertróficas por sobreestimulación de la gastrina. También valdría la pena ver a las células G, que tal que hay demasiadas, porque como hay muy poco ácido, ahora tenemos muchísimas células G produciendo un montón de gastrina. Por supuesto, valdría la pena detectar al Helicobacter pylori a través de la serología y podríamos hacer una prueba de heces y también la prueba de ureasa en aliento. Llegaremos a ello. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento adecuado para la gastritis crónica tipo A o tipo B? Bueno, pues tendríamos que identificar primero cuál de las dos es la que se está presentando en nuestro padeciente y enfocados en ello, perfilar adecuadamente nuestro tratamiento. Sí que sabemos que el uso de los antiácidos y en el caso de la gastritis crónica tipo B o asociada a Helicobacter pylori, estaremos asociando los antibióticos, ya que la erradicación del Helicobacter pylori no solamente va a mejorar sustancialmente los síntomas, sino que disminuye el riesgo de malignidad. Bien, pero esto no es suficiente. Tenemos algunas otras causas que bien podrían estar precipitando este cuadro de Sean que llegó a nuestra guardia de urgencias. Entre ellas tendríamos que mencionar a la enfermedad de Menetrier, que también es conocida como gastritis hipertrófica gigante. ¿Qué la caracteriza? Bueno, pues básicamente la enfermedad de Menetrier va a ser hiperplasia de la mucosa gástrica. Si estamos hablando de hiperplasia de mucosa gástrica, creo que es muy evidente pensar que, pues, imagínate un papel cartón que tienes arrugado y que de pronto metes en agua y este se llena de un montón de agua. Bueno, pues va a haber una hipertrofia importante de los pliegues gástricos y entonces la rugosidad gástrica adquiere una forma muy parecida, y que así nos van a describir en la endoscopía, muy parecida a los pliegues cerebrales, a los pliegues cerebrales. Entonces, la rugosidad dentro del estómago se va a incrementar sustancialmente por la hipertrofia de los pliegues gástricos, y esto casi siempre nos habla de enfermedad de Menetrier. Esto es importante recordarlo. ¿Cuál es el problema en la enfermedad de Menetrier? Aquí tenemos que la balanza va a pendular hacia el otro lado. Lo que tenemos es un exceso en la producción de moco. Este exceso en la producción de moco nos tiene que llevar también a que se estén perdiendo proteínas. Hemos dicho que el moco contiene bicarbonato y glicoproteínas. Estas proteínas se tienen que tomar de algún lado. Entonces, como hay un exceso en la producción de moco, estas proteínas se están secuestrando de lugares en donde tendrían que llevar a cabo labores funcionales para poder vaciarse al moco. Entonces, nuestros padecientes típicamente estarán hipoproteinémicos. Por otro lado, un exceso importante de moco pues nos tendría que llevar a la atrofia de las células parietales, ¿no? Es como decir, bueno, pues si no funciona adecuadamente, ¿ya para qué funciono, no? Entonces entran en un proceso atrófico, disminuyen su tamaño y por lo tanto hay una disminución importante en la producción del ácido clorhídrico. Recordemos que la enfermedad de Menetrier es una condición precancerosa, ¿eh? Vale la pena recordarlo. Y los síntomas a veces podrían ser algo engañosos. Estos síntomas los podríamos recordar como con un acrónimo, como WAVE, como onda, pero si no los queremos o podemos recordar así, no pasa nada, solamente tendríamos que pensar en que hay pérdida de peso, anorexia, vómito, dolor epigástrico y edema. Tiene mucho sentido. Si no tenemos proteínas suficientes para el cuerpo porque todas se vierten al moco gástrico, pues vamos a perder peso. Ahora, ¿quién mantiene la fase líquida plasmática o bueno, el plasma dentro del espacio intravascular? Las proteínas. Entonces, no solo tenemos pérdida de peso, también tendremos edema. Nuestros padecientes van a tener apetito, pues realmente no, la cámara gástrica está llena de moco y nos va a dar sensación de saciedad temprana. La cámara gástrica tiene las mismas capacidades de distensión y le cabe lo mismo, no, está llena de moco, entonces nuestros padecientes podrían estar con algo de vómito. ¿Esto va a doler? Probablemente. ¿Sería dolor urente? Difícilmente. ¿Dolor epigástrico?
más bien de tipo indeterminado o en todo caso ocupante, pero no es común que sea de tipo urente. Entonces podrías recordar este acrónimo como WAVE, como onda, para la enfermedad de Menetrier, ¿de acuerdo? Recuerda, es una condición precancerosa y vale la pena que la endoscopía no lo confirme. Muy bien. ¿Qué otra cosa valdría la pena pensar en nuestro padeciente? Bueno, pues las úlceras pépticas. A ver, ya mencionamos que hay erosiones y las erosiones comprometen solamente la capa mucosa. Cuando pensamos en úlceras, sabemos que estamos hablando de una lesión que compromete la capa submucosa. Entonces, ¿por qué se caracterizan? Las úlceras pépticas básicamente son áreas que están expuestas a una cantidad excesiva de ácido gástrico y de jugos gástricos. Recuerda, ácido gástrico, ácido clorhídrico, jugos gástricos, pepsinógeno y demás imógenos. Ya está. Bien. ¿Dónde es lo más común encontrar a la enfermedad acidopéptica? Bueno, depende. Si estamos pensando en úlceras gástricas, lo más común es encontrarlas en la región del antro pilórico. Sin embargo, si pensamos en úlceras duodenales, pues lo más común es encontrarlas dentro del bulbo duodenal. Estas son las localizaciones más comunes. Esto es lo típico de las úlceras pépticas y tiene que ver precisamente con la expresión o la mayor expresión de células productoras de ácido clorhídrico en esa zona. Ahora, al respecto de las úlceras gástricas, el 70% de ellas van a ser causadas por Helicobacter pylori. Entonces, de inmediato pensamos en gastritis tipo B, gastritis crónica asociada a infección por Helicobacter pylori. El 70% es un número bastante alto, bastante alto. Entonces, habría que saber algunas cosas del Helicobacter pylori. Por ejemplo, que va a ser un gram negativo no invasivo. Pero como lo habíamos mencionado, al Helicobacter pylori no es que le encante el medio ácido de la cámara gástrica, no es que diga, yay, ácido clorhídrico, todos a bañar. O sea, eso no pasa. Por el contrario, el Helicobacter lo que pretende es neutralizar ese ácido y construirse un hábitat mucho más ameno para poder tener, pues, no sé, sus funciones de bacteria gram negativa, lo que sea que haga una bacteria gram negativa. Eh, en ese sentido, donde encuentra un punto de anclaje adecuado es precisamente en la zona del epitelio. En esta zona del epitelio, la proliferación del Helicobacter depende de su estructura y su funcionamiento interno, en donde la ureasa básicamente lo que va a hacer es convertir a la urea en dos productos. Uno es ácido carbónico. Eso está bien, pero por el otro lado, la producción de amonio nos tiene que generar un efecto de base. El amonio producido por la ureasa que expresa el Helicobacter pylori es una base que neutraliza al ácido clorhídrico y de hecho así lo hace intencionadamente para disminuir la cantidad de ácido clorhídrico o lo que es lo mismo incrementar el pH de la cámara gástrica. En este contexto, entonces, el Helicobacter pylori con la presencia de la ureasa va a generar un efecto de neutralización sobre el ácido gástrico, además de que también pues va erosionando a el epitelio, ¿de acuerdo? Entonces recuerda, no quiere decir que el Helicobacter pylori, no, tiene Helicobacter, no, pues es que tiene muchísimo ácido gástrico. No, por el contrario, en el contexto de la presencia de Helicobacter pylori, lo que tenemos es una cantidad importante de amonio como producto de la ureasa y entonces estamos neutralizando al ácido gástrico y esa es una forma de supervivencia del Helicobacter. Y por el otro lado, pues también tenemos dentro de las úlceras gástricas a los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo cuando se ocupan de forma prolongada, ¿no? Ibuprofeno, aspirina, diclofenaco, ketorolaco, nómbralo, es todo, son lo mismo, todos funcionan bajo el mismo mecanismo. El mismo mecanismo, pues que ya revisamos, ¿no? La ciclooxigenasa que debería producir a las prostaglandinas, particularmente a la E2 nos va a servir para estimular la producción de moco y para disminuir la producción de ácido. Si tú das una tableta de cualquiera de estos fármacos, entonces disminuimos a la ciclooxigenasa, más bien estamos bloqueando a la ciclooxigenasa, no hay prostaglandinas, no hay prostaglandina E2 tampoco, y por lo tanto no tenemos moco protector ni tenemos inhibición de la célula parietal, lo cual incrementa el ácido gástrico. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en úlceras gástricas por fármacos antiinflamatorios no esteroideos, lo que tenemos es que se va a presentar por una disminución importante de la mucosa protectora
contra el ácido gástrico. Esto es el mecanismo de los fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Ahora, lo más común es encontrar que estas úlceras gástricas se localicen sobre la curvatura menor del estómago. Sin embargo, esto es, bueno, pues es un verdadero problema. Y es un verdadero problema porque básicamente tienen la capacidad de erosionar de la porción mucosa, llegar a la submucosa y atravesar el resto de las capas, y toda vez que la curvatura menor del estómago va a tener su irrigación por la arteria gástrica izquierda, puede producir un fenómeno importante, puede producir un sangrado importante. ¿Cómo se va a manifestar? Como sangrado de tubo digestivo alto. ¿Qué veríamos? Probablemente veamos hematemesis en nuestros padecientes, o sea, vómito de sangre fresca, o melena, ¿no? Que quiere decir que la sangre se vació en la cámara gástrica y luego pasó por todo el tracto gastrointestinal, restante, por supuesto, hasta ser eliminado en forma de evacuaciones completamente negras y fétidas. Es decir, bueno, melena, ¿no? Esto es lo que suele pasar. Ahora, recuerda, las úlceras gástricas son fenómenos de erosión y este fenómeno de erosión intenta sanarse y replicarse rápidamente. Por lo tanto, ese fenómeno de replicación celular acelerado producido por esta abrasión química, y que además también está resultando en una abrasión por la bacteria que puede estarle ahí dando unos mordiscones al epitelio, pues nos puede desarrollar fácilmente fenómenos metaplásicos y displásicos. Entonces es muy común que las úlceras gástricas después puedan ser o derivar de linfomas tipo MALT o llevarnos a adenocarcinoma gástrico